Porque la realidad tiene muchos tonos, matices. De la tarde con 24 minutos. Vamos a darle la bienvenida a nuestros invitados. Primero, el profesor de la Universidad Complutense en España, Isaías Barriñada, que nos acompaña esta tarde. Lo trajo la Escuela de Ciencias Políticas de la Universidad de Costa Rica y nosotros hemos aprovechado, por supuesto, su visita. Profesor, bienvenido a Matices. ¿Cómo está? Buenos días. Muy bien, encantado de estar. Gracias, igual. ¿Qué tal le sienta Costa Rica? Muy bien, sobre todo por la hospitalidad de mis colegas en la universidad. Sí. Que son muy hospitalarios, como don Sergio Moya, que nos acompaña el día de hoy, que nos ha acompañado en otras ocasiones como especialista de la Universidad Nacional en Relaciones Internacionales y hoy con el sombrero de especialista en Ciencias Políticas de la Universidad de Costa Rica. Sergio, ¿qué tal? Bienvenido. Un placer estar en el programa de nuevo, Ronald. Gracias, el placer por supuesto es todo mío. Hoy intentaremos hacer un diálogo entre Sergio y yo con el profesor para entender y recibir una clase magistral sobre el conflicto árabe-israelí y entre otros temas del Medio Oriente. Profesor, la primera pregunta iba a ser que nos explicara el conflicto árabe-israelí, pero es que eso nos llevaba como 7 programas enteros. Entonces, si usted me puede resumir lo que ha pasado en este conflicto desde la creación del Estado de Israel, para condensarlo en la historia, y ahorita entramos sobre los temas que aún están pendientes de debate, que son enormes en ese sector del mundo, profesor. La verdad es una labor titánica. Sí, yo lo sé. El condensar las claves del conflicto en unos pocos minutos, ¿no? Pero estamos hablando de un conflicto antiguo, muy antiguo, que tiene sus orígenes por lo menos más de medio siglo antes de la creación del Estado de Israel. De hecho, la creación del Estado de Israel es un hito porque constituye la realización exitosa de uno de los objetivos, en este caso, del movimiento sionista. Y es un conflicto que perdura hasta hoy y que ha interferido las dinámicas políticas, sociales, la vida de una región y más allá de la región, porque se ha convertido en uno de los conflictos no resueltos que copan la información internacional de manera continua. Así es. De manera continua. Es un conflicto, además, en el que se han asociado muchos mitos, muchas representaciones, muchas manipulaciones también, ¿no? Y en su origen es un conflicto que surge en un momento muy particular, que es el de la descolonización, ¿no? Y la raíz del conflicto es esa, en el fondo, la de la legitimidad o no de que unos colonos se apropien de un territorio con el visto bueno o no de una potencia colonial, desplazando a la población autóctona. Ese es el origen del conflicto y ese es, el núcleo que permanece hasta hoy, porque el debate es qué prevalencia o qué derechos hay que tener en cuenta en esta disputa, cuando por un lado tenemos un Estado que ya tiene pues más de 6 décadas de recorrido, que se ha consolidado y que tiene un reconocimiento internacional, que es el Estado de Israel, y por otro tenemos a una población autóctona que no termina de tener un Estado, y no solo eso, más allá de tener o no tener un Estado, es una población fragmentada en el que la mitad de ella tiene estatus de refugiado, está dispersa en varios países. Y en tercer lugar, una dimensión todavía más desconocida, y es que hay una parte del pueblo palestino que vive dentro del Estado de Israel, que tiene ciudadanía israelí y que es discriminada por el hecho mismamente de que el conflicto no está resuelto. Es decir, estamos hablando de un conflicto que tiene 3 patas y que en ninguna de ellas hemos avanzado sustancialmente en los últimos años, a pesar de que se ha intentado un proceso de negociación política para alcanzar la paz. Yo diría incluso más, en los últimos 25 años se han empeorado las condiciones y se ha complejizado aún más el conflicto.
Sí, así es. De hecho, más adelante vamos a hablar sobre los procesos de paz diferentes que se han establecido a lo largo de los años, pero para ponerle apellido a lo que usted nos decía, nos resumían una frase, son colonos, Israel, que quieren ingresar a una tierra de autóctonos, Palestina, por medio de con el apoyo de una potencia colonizadora, Gran Bretaña. Exacto. Ahí están los apellidos. En serio, sin duda es un conflicto muy, muy complejo. Un día de estos, lo que pasa es que no recuerdo cuál era el invitado que teníamos acá, cuando finaliza la Segunda Guerra Mundial y el mundo se da cuenta de la barbarie de lo que ha pasado, entre otros, con el pueblo judío, surge la creación del Estado de Israel. Y a veces lo siento, y lo digo con todo respeto, como una forma de lavarse la cara por el descuido que hubo, digamos, durante el conflicto con los judíos, y que se crea el Estado de Israel sin importar, digamos, la suerte de la población autóctona, que son los palestinos, como una forma, digamos, de indemnizar el descuido mundial en la Segunda Guerra Mundial. Efectivamente, bueno, mediaron otra serie diversa de factores en la definición de los acontecimientos que depararon la creación del Estado de Israel, y a partir de ahí pues un proceso de expoliación constante, de expulsión de palestinos, que da origen a lo que ellos llaman la Nakba, la tragedia, ¿verdad? Y que en un primer momento supuso un desplazamiento forzado de 700,000 palestinos que se ven obligados a exilarse en el entorno, en países como Líbano, Egipto, Jordania, ¿verdad? Y que con el tiempo pues acrecienta, ¿verdad?, la dimensión demográfica de este problema de desplazamiento de una población autóctona que estaba arraigada ancestralmente en ese territorio, y que, bueno, se dieron una serie de condiciones. Esta yo creo que es una importante, pero también un cierto acomodo en Naciones Unidas, una entidad que estaba recién constituida y que en su momento permite, en buena parte a partir del exitoso lobby político, diplomático y económico que hicieron los sionistas, de granjearse el apoyo no solo de Gran Bretaña, sino también de Estados Unidos e incluso de la Unión Soviética, que se pusieran de acuerdo en un tema ya en los albores de la Guerra Fría, pues muy curioso, ¿verdad? Porque fue apoyado este proyecto por ambas superpotencias, ¿verdad? Y bueno, fue apoyado también por países como Costa Rica, ¿verdad? Y muchos países de América Latina cuyo voto fue decisivo, ¿verdad?, para que la Asamblea General aprobara esta resolución que planteaba o sugería, ¿verdad?, la partición de Palestina, ¿verdad?, a partir de un proceso que no consideró, por ejemplo, la opinión de la población árabe, ¿verdad?, que seguramente habría rechazado cualquier tipo de partición. Sí. Piense usted que nos está escuchando, que nos está observando esta noche, que es como si usted viviera, vamos a ver, en la provincia de Cartago. Y entonces de un momento a otro llega un órgano externo y le dice, bueno, no, es que resulta que desde Taras hasta Cachí, de ahora en adelante ya no va a ser Cartago, va a ser va a ser Alajuela. Y entonces, sin preguntarle ni siquiera a los cartagos, y eso genera que los cartagos que viven en esa zona tengan que desplazarse hacia otras zonas y prácticamente vivir sin una provincia propia, Sergio. Así es, porque de la noche a la mañana, pues casi 1 millón de palestinos desplazados, ¿verdad?, que tuvieron que a partir de esos momentos vivir y morir en campos de refugiados en el entorno. Y aquellos que pues pudieron quedarse sufrieron también un proceso de limpieza étnica, ¿verdad?, como lo llaman incluso los modernos historiadores israelíes, ¿verdad?, que hurgando precisamente en los archivos del Estado de Israel se han dado cuenta o han expuesto con claridad algo que los palestinos ya sabían, ¿verdad?, y que ha sido el detalle de ese proceso de expulsión y de limpieza étnica al que fueron sometidos, ¿verdad? Profesor, ¿cómo llegamos desde este punto de la creación del Estado de Israel a que los palestinos, sin tener un Estado como tal, vivan en 2 pedazos de tierra separados absolutamente, que es la Franja de Gaza por un lado y Cisjordania por el otro? Al final de la guerra, Israel controla más territorio del que se le había atribuido en la resolución 181 de la Asamblea General de Naciones Unidas. Es decir, que el resultado de la guerra es una
una imposición de facto de un mayor control del territorio. Y no solamente eso, ¿no? Pero solamente 2 pequeños enclaves de la antigua Palestina del mandato quedan fuera del control israelí, que son las montañas del interior, que es Cisjordania, y una pequeña franja costera cerca de la frontera de Egipto, que es la franja de Gaza. Digo que no es la única consecuencia de la guerra, porque la otra consecuencia de la guerra fue la expulsión de la población autóctona árabe de los territorios bajo control de Israel. Y la tercera consecuencia es que los palestinos nunca llegaron a constituir un Estado equivalente al Estado israelí, porque en ese momento, en cierta forma también azuzados por los estados árabes que participaron en la primera guerra árabe-israelí, se creyeron que esa derrota iba a ser momentánea, que habría ocasión de recuperar la totalidad del territorio. Y por lo tanto se conformaron con permanecer en esos 2 enclaves mientras se daban las condiciones de una recuperación total. Es decir, se negaron a crear un mini estado palestino en esos 2 enclaves. El problema es que, por un lado, el Estado jordano, la monarquía hachemí de Transjordania, que era el nombre real de esa época, no solo administró o tuteló Cisjordania, sino que se la anexó como una provincia propia, es decir, terminó poniendo de lado los intereses de la población palestina, mientras que el Egipto sí que administró y mantuvo ese territorio de forma interina, ¿no? No lo anexó al Estado de... Eso hizo que los palestinos que se quedaron en esos residuos de la Palestina histórica que no cayó en manos de Israel, estuvieran separados en 2 enclaves. Pero les recuerdo, el pueblo palestino está disperso mucho más allá. No se puede reducir la realidad palestina a esos 2 enclaves. Estamos hablando de palestinos que se quedaron dentro de Israel, en 49 eran unos 150.000, y los 750.000 o 800.000 que fueron expulsados como refugiados. Hoy esas cifras son otras. Hoy hablamos de 5,5 millones de refugiados, cifra oficial de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados en Oriente Medio, de la UNRWA, a principios de 2016. Estamos hablando de unos 4,5 millones de palestinos entre Cisjordania y Gaza, y estamos hablando de 1.300.000 palestinos dentro de Israel. Es decir, que en Israel, de cada 5 ciudadanos israelíes, 1 es en realidad palestino con ciudadanía israelí. 3 dimensiones que conforman ese puzzle fragmentado del pueblo palestino. Que son las 3 patas del banco. Exactamente. Y si me permite, quisiera profundizar en cada una de ellas. ¿Cómo es la vida de ese 1.300.000 palestinos que viven dentro del territorio israelí, que son israelíes? Son israelíes desde el punto de vista de la ciudadanía. Sí, desde el punto de vista civil. Y son palestinos desde el punto de vista de la identidad nacional. Ajá. Esa supuesta paradoja, obviamente, es fuente de tensiones permanentes. Desde el día 1 del Estado de Israel, el proyecto sionista se encontró con un cuerpo extraño en su seno. 150.000 personas originarias del territorio que no fueron expulsadas, que no huyeron, es decir, que sobrevivieron a la limpieza étnica y que, de acuerdo con la Declaración de Independencia de Israel, se quedaron, y a las que se le garantizaban en el principio los derechos económicos, culturales, sociales, políticos, etc. Y se le concedía, mejor dicho, se le asignaba a la ciudadanía israelí. No se les preguntaba si querían o no, se les asignaba. Por lo tanto, Israel ha tenido a lo largo de toda su historia esa dimensión, invisibilizada, porque obviamente no es la imagen o no forma parte de la imagen que se quiere mostrar de Israel, pero siempre Israel ha tenido esa parte árabe en su seno. De hecho, en Israel el hebreo y el árabe son lenguas oficiales, las dos. Interesante. Ajá. Eso no impidió que desde también el día 1
se percibiera esta población como una posible quinta columna, es decir, una especie de enemigo en el interior. Y fueron sometidos hasta 1966 a un régimen jurídico especial de control militar, se le conoce como el gobierno militar, es decir, toque de queda en los pueblos árabes, segregación, prohibición de libre movimiento por el país, etcétera, etcétera, ¿no? Eso va a ir sentando las bases de una discriminación institucionalizada en Israel. Desde el punto de vista legal son ciudadanos como cualquier otra, en la práctica no son ciudadanos, pero algo menos. Eso hasta hoy, en el que, dada la deriva ultranacionalista de los últimos años, nos encontramos con que se han generalizado eslóganes políticos contra la minoría árabe, discursos de ciertos partidos políticos en esa misma línea, incluso persecución de parlamentarios palestinos con ciudadanía israelí, un tensionamiento, una agudización de las relaciones interétnicas en Israel, que en cierta forma es el reflejo del bloqueo de la resolución del conflicto en esta dimensión, en esta pata interna en Israel. Yo no, digamos, evidentemente quiero mantenerme en lo político y en lo civil, pero no puedo olvidar lo religioso. Y lo que le quería preguntar es si los ciudadanos israelíes se sienten israelitas, y esto es lo que genera de alguna forma sentir una columna, una quinta columna en su esencia. Y le digo a los oyentes y al profesor que cuando digo israelíes versus israelitas, es que cuando hablo de israelitas estoy hablando de una versión religiosa, digamos, del pueblo escogido por Dios, y no de la nacionalidad civil de los israelíes. Sí. Bueno, primero los palestinos con ciudadanía israelí en su seno también tienen una cierta diversidad en todos los órdenes. Los hay urbanos rurales, los hay beduinos y no beduinos, los hay de distintas confesiones religiosas, porque hay una gran mayoría de musulmanes suníes, pero también hay una importante parte de estos palestinos que son cristianos. Pensemos que la ciudad de Nazaret está en el Estado de Israel, y es una ciudad árabe, mayoritariamente árabe, con un alcalde árabe, palestino. Sí. Y luego hay una minoría también drusa, que es una variante heterodoxa del Islam. Hay un pluralismo en la minoría. El grueso de la población israelí se identifica con el proyecto del Estado, que es reunir a la mayor parte del pueblo, del llamado pueblo judío, de la nación judía, en un Estado. Ese objetivo ha sido cumplido parcialmente, porque obviamente muchos judíos de distintas nacionalidades a lo ancho del mundo no tienen interés en ir a Israel. Pero aquellos que lo han hecho bien convencidos, bien forzados por las circunstancias, y por lo tanto identifican ese Estado con su identidad, porque el Estado de Israel es la consecución de un proyecto nacional, ¿no? De reunificación, entre comillas, de ese pueblo disperso. Ese discurso obviamente no es compartido por ese 20% de la población que es palestina, porque son el reducto o la reliquia de la población autóctona, y para ellos el Estado de Israel se les vino encima. Así es. Ellos no formaron parte de la construcción del Estado de Israel, se les impuso, fueron los perdedores. Obviamente han resistido todo este tiempo, no quieren irse, ellos quieren permanecer en sus pueblos, pero también quieren ser ciudadanos plenos. No quieren ser ciudadanos de segunda por el hecho de no ser judíos en el Estado construido para los judíos. Sí, cuya bandera tiene la estrella David. Y cuando el profesor se refiere a Nazaret, que todos hemos escuchado por supuesto en Costa Rica hablar de Nazaret, es un pueblo que está bastante al norte de Jerusalén, en los alrededores del mar de Galilea, donde según la historia bíblica donde según la historia bíblica creció Jesús. Sergio, vamos a ver, es muy complicado imaginarse a un palestino israelí, no en lo civil, sino en cuanto a la identidad, al quién soy. Cuando un país se me viene encima, cuando una nación se me viene encima y se me impone, digamos, una ciudadanía israelí, ¿dónde queda la identidad nacional? Debe ser una lucha interna, digamos, de construcción de identidad muy compleja, que tiene que ver con querer ser ciudadano pleno, pero sentir la nación en la que vivo como una invasora a mi propia realidad.
Claro, hay que recordar algo que menciona Isaías, y es que no hubo opción, ¿verdad? No hubo opción para aquellos 150,000 palestinos que después del 48 pues permanecieron ahí, y después de los distintos conflictos armados siguieron estando en esa tierra. Y bueno, las circunstancias los ubicaron en esta paradoja de tener la nacionalidad israelí, pero ser cultural y nacionalmente árabes y palestinos, ¿verdad? La pasan mal, ¿verdad? Es un 20% de la población, posiblemente va a ser más de ese 20% en unos 20 o 30 años, pero lo pasan mal porque son discriminados por al menos 50 leyes, ¿verdad?, que se han aprobado en las últimas décadas y sobre todo en los últimos años, y que hacen estas diferencias entre los árabes israelíes y la población, digamos, judía israelí, que tiene la nacionalidad y la ciudadanía y la nacionalidad también, ¿verdad? Y la identidad. Sí, y que es el sujeto primordial de este proyecto, que ha sido el sionismo, ¿verdad? Ellos se sienten discriminados, lo son, ¿verdad? Porque, como decía, al menos 50 leyes que les limitan la movilidad, les limitan el acceso a la tierra, el acceso a los servicios, etcétera, etcétera. Tienen alguna representación en el Knesset, en el Parlamento, pero son frecuentemente hostigados, ¿verdad? Sobre todo porque, como mencionaba Isaías, hay una creciente radicalización de las élites políticas israelíes que asumen un discurso cada vez más intolerante, ¿verdad?, hacia estos palestinos, a los que ven efectivamente como una amenaza, ¿verdad?, una quinta columna y una amenaza demográfica también, ¿verdad? ¿Serán el 20% del Parlamento? Por supuesto que no, ¿verdad? Es decir, son 13 diputados de 120, ¿verdad? Es decir, no hay una correlación, ¿verdad?, entre el peso demográfico. Un 12%. Sí, aparte de que ellos tienen muchos problemas para inscribir candidaturas, incluso para que una vez en el Knesset ese escaño se mantenga, ¿verdad? Porque usualmente son voces críticas, ¿verdad?, que son muchas veces sometidas a procesos de bullying, ¿verdad? No solo en el mismo parlamento, sino en los medios, etcétera. Porque de esto no se habla en el mundo, digo, si no es por círculos académicos, digamos, en el peso mediático no se habla de los ciudadanos palestino-israelíes. Pues no oímos mucho acá, pero incluso en Israel es un tema que no es un tema tabú, ¿verdad? Es decir, hay un debate constante sobre esto, sobre la situación de los árabes. Hay un reconocimiento incluso entre las élites políticas judías de que el país va en una deriva de derechización, ¿verdad? Es decir, cada vez hay más voces dentro de los partidos políticos israelíes que dicen vamos hacia un estado de apartheid, ¿verdad? Vamos hacia un estado crecientemente racista, ¿verdad? Que hace esa constante discriminación entre unos y otros, y eso dicen es incompatible con el carácter democrático que el Estado quiere proyectar, ¿verdad? Y que proyecta. Porque con algún éxito, ¿verdad? Los que no hablan de esto somos los medios occidentalizados. Efectivamente, porque los medios israelíes, bueno, algunos diarios como Haaretz o el Jerusalem Post, pues es un debate constante, ¿verdad? Pero a lo interno. A lo interno, ¿verdad? Y bueno, está claro, por ejemplo, que desde hace mucho tiempo que las encuestas revelan que hay una mayoría de judíos israelíes que reconocen que hay una situación de apartheid, ¿verdad? Es decir, esto no es un tabú, no es algo que los críticos de Israel han inventado, es algo que la propia sociedad israelí reconoce, ¿verdad? Sí. Sí, es un tema interesante, la derechización de Israel, la derechización de Europa, la derechización de los Estados Unidos. Bueno, todo el mundo está girando ahí hacia el eje en todo el planeta. Hablamos del 1.300.000 palestinos que viven en Israel como ciudadanos israelíes. Hablemos de los 5,5 millones de palestinos refugiados en otros países, profesor. Estamos hablando del caso de refugiados de larga duración más importante del siglo XX. Es decir, no hay ningún otro caso. Estoy hablando de refugiados de larga duración, ¿no? Y tan voluminoso. Es así que los refugiados palestinos no son atendidos por el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, por el ACNUR, sino que tiene una agencia propia en Naciones Unidas.
Es un caso precisamente de cómo una situación de desplazamiento forzoso se puede enquistar, y cuando la comunidad internacional no interviene y contribuye a la resolución del conflicto y permite que el refugiado vuelva, se convierte en un problema durante varias generaciones. Estamos hablando de población que lleva 68 años expulsada. Increíble. Sí. Y que son sujetos, según una resolución de la Asamblea de 1948, tienen el derecho a volver. Está reconocido el derecho a volver. Estamos hablando ya no de que los hijos, los nietos, sino ahora han nacido ya la tercera generación, ¿no? Después de los que vivieron el refugio. Están dispersos en distintos países, con distintos estatus. Los países de acogida tuvieron comportamientos diferentes en cada caso. Jordania tendió más bien a asimilarlos. Muchos adquirieron la ciudadanía jordana y forman parte hoy de la población jordana. Líbano tuvo una política mucho más restrictiva porque temía que eso cambiase los equilibrios intercomunitarios en el Líbano. Siria tuvo una actitud muy abierta y muy, digamos, yo llamaría generosa, porque les permitió acceder a todos los servicios, incluso a la función pública, al ejército, ¿no? Pero manteniendo su identidad palestina. Por lo tanto, lo que tenemos es un mosaico de situaciones de refugio entre los palestinos, muy variada, que ha sido además presa de interferencias continuas. La guerra del Líbano, la ocupación de Irak, últimamente Siria. Los 400.000 refugiados que había en Siria han vivido como el pueblo sirio, la guerra, la dispersión. Entre los refugiados sirios que encontramos ahora en Jordania, en el Líbano, en Turquía, o que incluso han cruzado los Balcanes para buscar refugio en Europa, encontramos en realidad refugiados palestinos. Es decir, que han vivido una especie de relocalización o reexpulsión. Son refugiados. Refugiados. Sí. Y está claro, estos refugiados no son refugiados convencionales como aquellos que vemos muchas veces en programas de televisión, que acaban de cruzar la frontera porque vienen de una zona en guerra y que viven bajo unas tiendas de campaña, ¿no? Ya es otra cosa. Ya son refugiados que han vivido en campos de refugiados que son en realidad barrios de ciudades, que han recibido el apoyo de las agencias de Naciones Unidas, pero que al mismo tiempo intentan construir su vida aprovechando el mercado laboral de los distintos países, que tienen problemas de movilidad porque no pueden juntarse con sus familiares que están en el país vecino o entrar a Palestina o a Israel. Es un fenómeno importante no solamente desde el punto de vista cualitativo, sino también desde el punto de vista cuantitativo, porque suponen cerca de la mitad del pueblo palestino. Claro, es Costa Rica entera y un poquito más. Claro, y los palestinos durante el proceso de paz de los años 90 dejaron claro que no puede haber una paz justa y duradera si no se tiene en cuenta esa dimensión. No hay una solución que se limite exclusivamente a la estatalidad de Palestina. El problema no es exclusivamente que Israel se retire de Cisjordania y Gaza y permita que los palestinos tengan un Estado allí. El conflicto tiene tres patas, que requiere tres respuestas de distinto orden. Abordar la cuestión de los refugiados es una de ellas y probablemente una de las más complejas, porque por su tamaño es percibida por Israel como un riesgo existencial. Obviamente 5 millones de palestinos no regresarían a Israel, no retornarían al territorio que hoy es Israel, pero aunque sean unos poquitos menos, supondrían una inversión demográfica tal que pondría en cuestión el proyecto estatal israelí. Le voy a plantear el mismo tema que le planteaba Sergio hace unos minutos, porque he visto 52.000 documentales sobre el Holocausto y he visto 1 o 2 sobre los refugiados palestinos. Bueno, yo creo que el Estado de Israel, como todos los estados que tienen que defender un proyecto nacional, pues hizo una importante inversión también en reconfigurar la historia oficial del país y crear sus mitos fundacionales también. Y el tema del Holocausto fue apropiado por el sionismo a posteriori, como una de esas fuentes de legitimación. Y el relato, ¿no?, de la construcción de Israel, la epopeya de los colonos
de los pioneros que se instalaron a través de películas desde las hollywoodienses, Éxodo, hasta películas más recientes como Múnich o sobre las Islas Linder, etcétera, terminan con conexiones con Israel siempre, ¿no? Hay un largo trabajo de construir un relato, ¿no?, que ha sido mucho más eficaz por el lado de Israel que por el lado árabe y palestino. Sí, yo creo que aquí no estamos disminuyendo, digamos, la gravedad del holocausto, pero lo que el profesor acaba de decir es muy interesante, cómo fue apropiado y aprovechado a posteriori, digamos, para construir la forma en que se cuenta, digamos, la historia sobre este tema. Han retuiteado mucho los contenidos, pero han preguntado muy poco, así es que si alguno tiene alguna duda, yo con gusto la transmitiré al aire. La pata del banco que nos faltaba son ahora sí los palestinos que viven en Cisjordania y en la Franja de Gaza. Y profesor, le voy a contar una anécdota, nunca se me olvida aquí en vivo, hace 3 años tal vez, entrevisté en vivo un viernes en la tarde, que era viernes en la muy noche en Israel, al embajador de Costa Rica en Israel. Y lo estaba preguntando porque justo en ese momento había un intercambio de fuego entre fuerzas israelíes y fuerzas palestinas. Y entonces recuerdo que cuando terminé la entrevista yo le dije al embajador que me parecía que estaba hablando con un funcionario del gobierno israelí y no con el embajador de Costa Rica allá, porque todo el relato, digamos, del ataque de esa noche fue de esta forma. El embajador me decía, estábamos cenando muy plácidamente, celebrando el Shabbat, cuando de momento los malévolos cohetes palestinos empezaron a caer. Digamos, el relato iba construido de esa forma. Así es que me imagino que así como en un solo día el embajador costarricense allá nos transmitió esa especie de relato, el relato que se escribe todos los días durante 24 horas en Israel y en los límites con la Franja de Gaza y Cisjordania mantiene más o menos esa misma línea, profesor. Pues sí, porque, a ver, en Israel hay una cuestión que es una línea roja, y es cuestionar la legitimidad de origen, ¿no?, del proyecto sionista. Se considera que la comunidad internacional aceptó, aplaudió y luego apoyó, ¿no?, a este nuevo Estado. El poner en cuestión, digamos, intentar o indagar en la razón por la que los palestinos se resisten o los palestinos utilizan la violencia, ¿no?, tiene que ver pues con ese hecho, es decir, ¿qué les hemos hecho? Sería, ¿no? Si somos plácidos ciudadanos de un Estado democrático que vive dentro de sus fronteras y nos lanzan cohetes, ¿no? Es la negativa a hacerse la pregunta, ¿no? ¿Qué pasó antes? ¿No? ¿Por qué grupos políticos, una población, etcétera, se resiste? En Cisjordania y Gaza nos encontramos con una población que primero vivió bajo administración de países vecinos y que desde 1967 vive una situación de ocupación beligerante. Es decir, que un Estado vecino ocupa, por lo tanto condiciona la totalidad de la vida, ¿no?, de ese territorio y de su población. Suplanta a las autoridades políticas, impone sus leyes, expolia sus recursos naturales, ¿no? Y eso desde 1967 va a cumplirse el año próximo 50 años, ¿no?, de ocupación. Es la ocupación más larga, ¿no?, que conocemos en el siglo XX-XXI. Lo mismo que los refugiados son el grupo de refugiados de larga duración más, en este caso tenemos la ocupación más larga. Es población que no ha tenido el derecho a decidir por sí mismo. Y no solo eso, sino que ha sido acosada, arrinconada, se le ha negado en estos últimos años, a pesar del proceso de paz frustrado, la posibilidad de tener un Estado soberano, plenamente soberano en esos dos territorios, y que por lo tanto se defiende, utiliza recursos. No voy a defender obviamente el uso indiscriminado de la violencia contra población civil, pero tenemos que entender que estamos
ante un caso de ocupación de larga duración, una ocupación ilegal que nadie reconoce, ni siquiera los países más próximos y aliados de Israel, ni siquiera Estados Unidos, que es el principal valedor. Nadie reconoce la ocupación de Cisjordania y Gaza, y nadie reconoce cualquier pretensión de anexión. No solo eso, sino que desde los años 90 han empeorado las condiciones de vida en Cisjordania y Gaza. Nos encontramos ahora en que hay 600.000 colonos israelíes en Cisjordania, ¿no? 300.000 de ellos solo en la ciudad, en la parte oriental de Jerusalén. Hagan los cálculos, es cerca del 8% de la población, ¿no?, israelí que vive ilegalmente en territorio conquistado, violando la cuarta convención de Ginebra. Todos los días aumentan los asentamientos, todos los días hay limitaciones de movilidad, todos los días hay expropiaciones de tierra, todos los días el ciudadano palestino se ve condicionado por esa ocupación. Es comprensible que en algunos momentos haya muestras de resistencia. Sergio, habiendo una invasión de 50 años, cumpliría el próximo año, ¿dónde está el Consejo de Seguridad de la ONU? ¿Qué hace? Bueno, de cara a una solución justa, ha hecho muy poco, ¿verdad? Porque, bueno, como sabemos, el Consejo de Seguridad pues está dirigido por las principales potencias políticas del mundo, que tienen intereses geopolíticos que muchas veces van más allá de este particular problema palestino-israelí, ¿verdad? Es decir, tienen que considerar una serie de circunstancias anexas también. Y lo cierto es que en los últimos 50 años, pese a que el Consejo de Seguridad ha emitido una serie de resoluciones que apuntan o apuntarían hacia una solución al conflicto o a revertir algunos de los males o injusticias generados a partir del 48, pues eso se ha quedado en el papel, ¿verdad? Muchas de las decisiones que habrían apuntado al inicio de la solución del conflicto, ¿verdad? Hay un gran nivel de impunidad, ¿verdad?, cuando se trata de ejercer algún tipo de presión sobre las acciones de Israel en el terreno, ¿verdad? Y hipocresía. De hecho quería llevarte a este punto porque el Consejo de Seguridad de la ONU está formado por 15 miembros, 10 de ellos de mentirillas, 10 de ellos no permanentes y 5 miembros permanentes, que son los ganadores de la Segunda Guerra Mundial, más China, entonces Estados Unidos, Inglaterra, Rusia, Francia y China. Esos son los 5 miembros con poder de veto. Lo que quiero preguntarte, si alguna vez alguno de los miembros no permanentes o de los miembros permanentes ha propuesto abordar este tema desde el enfoque de la invasión que sufre el territorio palestino por medio de los colonos israelíes, y ha sido vetado, y por quién ha sido vetado, obstaculizado la discusión, Sergio. Bueno, posiblemente es el conflicto que más vetos ha de tener en el Consejo de Seguridad, ¿verdad? Y casi siempre para proteger los intereses de Israel, o siempre más bien, ¿verdad? Y casi siempre Estados Unidos, muchas veces acuerpado directa o indirectamente por países como el Reino Unido o incluso Francia en algunas coyunturas, ¿verdad? Es otro el ambiente que hay usualmente en la Asamblea General, donde, como sabemos, pues es un país, un voto, ¿verdad? Allí hay un creciente reconocimiento a los derechos palestinos, que implican el que 130 países de la Asamblea General pues hayan ya reconocido a Palestina, incluido a Costa Rica, ¿verdad? Sí. Pero si vemos, por ejemplo, evidentemente ninguno de estos países del Consejo de Seguridad influyentes de los que hemos hablado pues reconocen tal hecho. Influyentes y determinantes. Por supuesto, ¿verdad? Y quizás necesarios y vitales para cualquier tipo de solución, ¿verdad? Es decir, nos guste o no, se necesitaría la voluntad política de esos actores para al final del día encaminar esto de nuevo hacia una paz justa
y permanente, ¿no? Lo peor, se necesitaría la confluencia de los 5 miembros permanentes, ni siquiera de uno, es de los 5 miembros permanentes, asegurando que no haya un veto de ninguno de ellos. Sí, el problema que yo veo ahora, Randall, es que este problema, que es importante, que es vital y que tiene una serie de ramificaciones muy evidentes en todos los sentidos, ha sido un poco dejado de lado por otras coyunturas que en Medio Oriente aparentan ser más prioritarias, sobre todo para países del Consejo de Seguridad que tienen un escaño permanente. Estás hablando de ISIS. Estamos hablando de un Medio Oriente plagado de crisis, una guerra en Yemen, una guerra en Libia, un autoritarismo creciente en Turquía, las proyecciones regionales del combate al Daesh, al Estado Islámico, ¿verdad? Eso tiene la atención prioritaria de las potencias, y este problema aparentemente ha sido dejado de lado, aunque sigue teniendo desarrollos importantes, como mencionaba Isaías, ¿no? Sí, pero ha sido dejado de lado durante los 50 años. Pero ahora más. Sí, ahora sí, estamos quizás en el momento más desolador que yo recuerde desde que sigo el conflicto, porque no hay ni siquiera la más mínima luz en el horizonte que nos anticipe la posibilidad de una solución, ¿no? Dice Eduardo Robert en Twitter: muy buen programa hoy, me di cuenta que no sabía mucho del tema, pero hoy sí puedo decir que aprendí mucho. Y Maynor Hernández pregunta: ¿cuánto cambió el mapa territorial desde la creación del Estado de Israel? Y si los países vecinos, ¿qué tan de acuerdo o desacuerdo están con esa distribución, profesor? Israel nunca terminó de definir las fronteras del Estado. Piensen que de facto, después de la guerra del 48-49, Israel, digamos, reconocida por la comunidad internacional. Cuando a uno le pregunta a cualquier diplomático, bueno, su país tiene relaciones con Israel, reconoce el Estado de Israel, ¿en qué fronteras de Israel? ¿En las de la resolución 181? No. ¿En las del cese del fuego del 49? Sí. Pero Israel se autopercibe más allá de eso, porque ha añadido 2 territorios anexados, que es Jerusalén Este y el Golán, y en algunos momentos también incluye los territorios llamados administrados en la jerga israelí, pero que en realidad son ocupados, de Cisjordania y Gaza. Por lo tanto, los niños y niñas en las escuelas de Israel han aprendido geografía, ¿no? Sobre su estado, de forma diferente en distintos momentos. Claro. En distintos momentos. En Israel se venden mapas donde los territorios ocupados aparecen con nombres en hebreo y no aparecen los nombres de las ciudades árabes, ciudades que a veces tienen 200.000 habitantes. Esa es la realidad. Las representaciones geográficas, ¿no? En este conflicto han sido un arma arrojadiza, ¿no? Ha sido parte de la munición utilizada. Y lo mismo los palestinos hablan de Palestina con toda la Palestina, todo el perímetro de la Palestina histórica, aunque no reivindiquen ya, la mayor parte de ellos ya no reivindiquen una recuperación total, o se conformen con un estado sobre Cisjordania y Gaza, aunque la Palestina mítica sería la del mandato británico. Sí. De hecho, hoy que estuve leyendo sobre este tema, es interesante. Israel tiene acuerdos de paz con Egipto y Jordania. Sí. Tiene tratados de alto el fuego con Líbano, con Siria y con Arabia Saudí, que no reconocen su existencia, pero sí el alto el fuego con los israelíes. Es consecuencia de la guerra del 49, que no firmó una paz, sino simplemente un cese del fuego, los acuerdos de Rodas, y luego una voluntad, un empeño a lo largo de toda su existencia en normalizar sus relaciones con los vecinos, pero desde una posición de privilegio. En el caso de los acuerdos de Camp David fue por la presión de Estados Unidos, en el caso de los acuerdos con Jordania fue en el marco de los acuerdos, digamos, del proceso de paz, pero en el resto de los casos son fronteras de facto, no hay tratados que delimiten la frontera. ¿Y por qué? Porque Israel siempre ha tenido la pretensión de empujar, de mover la frontera. Cuando ahora se construye un muro en Cisjordania, no lo hace sobre la frontera del cese el fuego, se hace más al interior. ¿Con qué objetivo? Fijar una frontera de facto que se come medio kilómetro aquí, 300 hectáreas allá, 20 metros allá, más allá. Es decir, hay una estrategia a largo plazo
de apropiación del territorio que no cesa hasta hoy. Bueno, claro, pero es que en 68 años han ido creciendo mucho. Hoy tienen también la parte oriental de Jerusalén, los altos del Golán, y de facto Cisjordania y la Franja de Gaza. Pero supongo que a lo largo de esa historia hay mucha gente que ha buscado paz, unas con buenas intenciones, otras con no tan buenas intenciones. ¿Qué ha pasado con los procesos de paz israelí-palestinos? Bueno, hay una larga historia de intentos de distinto tipo, a veces auspiciados por actores externos, desde Estados Unidos o la propia Arabia Saudí, por la potencia hegemónica al final de la Guerra Fría, por Estados Unidos, con la Conferencia de Madrid en el 91, con los acuerdos de Oslo en el 93. El resultado evidente hoy es que ninguna de esas iniciativas ha llegado en buen puerto, que las que más han avanzado, como el proceso de paz, en realidad no buscaban la paz, sino buscaban legitimar las políticas llevadas a cabo por Israel. Es decir, buscaban legalizar los hechos consumados, ¿no? Israel no se planteaba realmente retirarse de la totalidad. Planteaba retirarse de una parte y que se aceptara la anexión de otra. Y eso es lo que lleva a los palestinos a negarse a aceptar o a rechazar la propuesta en la cumbre Camp David II en julio del año 2000, que es en realidad el final del proceso de paz, ¿no? Los israelíes ponen sobre la mesa una propuesta en la que no se retiran del 100%, pretenden negociar la anexión de toda una serie de bloques de asentamientos, pretenden además apartar el tema de los refugiados, pretenden legalizar la judaización de ciertos barrios de Jerusalén Este. Es decir, los palestinos encuentran una propuesta en el que se les pide que firmen el visto bueno a una apropiación a pasito a pasito que ha tenido lugar a lo largo de 40 años. Pero y los palestinos consumada. Consumada. Es decir, es simplemente legalizar un hecho que está allí. Las negociaciones en Camp David es el momento en que más se ha estado cerca de firmar paz. Sí, pero tampoco que no es justa. Sí, tampoco exageremos la cuestión. Allí se llevaron las propuestas, digamos, desde el lado israelí, digamos, más avanzadas, pero que no significaban que se atenían al derecho internacional, no significa que supusieran la retirada total de los territorios, ni que diese una respuesta justa a los refugiados. Como decía Holmer, el entonces primer ministro Barak, que diga, era desde el punto de vista israelí la propuesta más generosa que jamás los israelíes habían llevado a una mesa y que probablemente jamás llevarían. Pero eso era una amenaza al mismo tiempo. Era decir, o esto o nada. O esto o nada. Y los palestinos dijeron, esto no. Nosotros queremos algo justo. Y por eso falló la cumbre. Me pregunta otro tuitero, ¿qué propone Israel hoy hacer con los palestinos y quién defiende a los palestinos internacionalmente? Hoy no se sabe exactamente lo que quiere Israel. Porque hasta hace unos años uno podría pensar que Israel había asumido que terminaría habiendo un Estado palestino de un tipo u otro, aunque fuese en un pequeño reducto. Hoy, ante las actitudes que tiene el actual gobierno israelí, recordemos que es un gobierno de coalición, en el que además el primer ministro Netanyahu está presionado por sectores incluso mucho más a la derecha, ya ni siquiera se atreve a decir que asume que haya un Estado palestino en el futuro, aunque sea un microestado, ¿no? Estamos en un momento hoy de casi de mínimos, ¿no? De mínimos. Israel quiere que los palestinos se conviertan en actores pasivos, que acepten las fórmulas que Israel y la comunidad internacional les impongan, que no supongan ningún tipo de riesgo para Israel. En realidad pretenden tutelar ad infinitum a esos dos enclaves y a esa población. Y si se fueran los palestinos de Cisjordania y Gaza, mejor. ¿Quién defiende a los palestinos? Los palestinos se defienden a sí mismos. Ese es el primer elemento. Han acumulado una enorme experiencia en sus reivindicaciones, tienen generaciones de jóvenes que tienen claro su compromiso con la causa nacional y con la liberación, y luego yo creo que confían
en una parte de la comunidad internacional, aunque se han llevado enormes decepciones, porque lo que constatan es que la impunidad con la que Israel se ha movido en gran medida se ha debido también a que se lo ha permitido la comunidad internacional. Sí. Bueno, profesor, muchas gracias de verdad por la clase de esta tarde. Nada más quisiera cerrar un momento con Sergio para preguntarle, desde el punto de vista costarricense, recuerdo, creo que fue la presidenta Chinchilla, si no me falla la memoria, que se reunió el mismo día con el primer ministro israelí y el presidente palestino, creo que fue exactamente en la misma jornada, o en diferentes reuniones, por supuesto. ¿Qué papel juega Costa Rica? ¿Podría jugar Costa Rica, digamos, en este tema, o simplemente es un observador internacional pasivo en estos 2 minutos que me advierte Cecilia que nos queda? Bueno, hasta la segunda administración del presidente Arias, pues fuimos uno de los aliados más incondicionales de Israel en América Latina, ¿verdad? Lo cual se verificaba especialmente en las votaciones que se daban en Naciones Unidas y que tenían que ver con este tema. Pero cuando el gobierno de don Oscar Arias decide reconocer al Estado palestino y mueve la embajada de Jerusalén a Tel Aviv, se asume una posición más equidistante de los actores en conflicto y más mesurada, ¿verdad? Y dicho sea de paso, más en función de perseguir el cumplimiento del derecho internacional público, ¿verdad? Esta decisión pues no es cambiada durante el gobierno de doña Laura y no es cambiada durante esta administración. Me parece que hay un reconocimiento de que era el camino más cercano a lo que es la tradicional defensa del país, de los derechos humanos, de la legalidad internacional. Entonces, esta decisión fue importante porque fue seguida por una decisión similar de muchos países de América Latina, ¿verdad? Es decir, fue un ejemplo relevante en la región porque a partir de esa decisión de Costa Rica, muchos países de la región, sobre todo de Sudamérica, empezaron a tomar la misma decisión, reconocer al Estado palestino. Sí, que es un tema interesante. Evidentemente no es tema preelectoral, pero quisiera preguntarte si es, digamos, una decisión tan fuerte que yo sé que no es imposible, pero que es difícil que un gobierno entrante eche para atrás. Yo no lo veo factible, sobre todo porque los argumentos de peso para tomar esa decisión que en su momento el gobierno expuso eran muy sólidos, ¿verdad? Es decir, era atenernos a lo que el derecho internacional ha venido diciendo sobre el problema, ¿verdad? Creo que sería una inconsecuencia con lo que es nuestra política exterior que haber asumido una posición de concordancia y de coherencia fuera revertida, ¿verdad? Sergio, muchas gracias por habernos acompañado hoy. Profesor, gracias por habernos acompañado hoy también. Mañana los invito a 2 de la tarde, hablaremos. Usted se dio cuenta que la cebolla estaba carísima hace unos meses, ya bajó de precio, pero esta disminución de precio, lo que se hizo para bajar el precio, echó a perder a muchos agricultores costarricenses. Mañana hablaremos de este tema. Nos vamos con la canción Easy, Fácil. ¿Por qué esa canción, profesor, que la escogió? Porque en realidad la escuché en un anuncio. Ajá, bueno. Indagué y encontré que era una canción, una pieza, me parece muy bien concebida, con mucho gancho, y no tiene nada que ver con este tema. Es exclusivamente parte del repertorio de la música que me gusta. ¿Quién la canta? Es Víctor Sarín, me parece. Nicolás Sorín. Nicolás Sorín. Bueno, profesor, muchas gracias. Nicolás Sorín despide hoy Matices, 8 de la noche, la repetición en Canal 2. Feliz tarde. Out in the cold on a season so easy to sigh, feeling the crude intuition no longer desired.